Primero, así como preámbulo, nosotros tenemos que recordar que dentro de los programas de fomento que tiene nuestro país se encuentran básicamente tres programas vigentes ahora, ¿no? El programa de devolución de impuestos, el programa Drawback, que casi no es utilizado, quizá porque no es muy conocido o porque ya las oportunidades de compra de mercancías en el extranjero se han ¿cómo decirlo? Se han hecho cada vez más ventajosas porque tenemos tratados de libre comercio y aún también la tarifa del impuesto general de importación de pronto hoy día nos ofrece algunas mercancías con arancel cero. Entonces el esquema de devolución de impuestos implica eso, que nosotros importemos mercancías de manera definitiva, pagando impuesto de importación y que posteriormente esas mercancías quizá las llevemos al extranjero habiéndolas integrado en un producto que manufacturamos en México o habiéndolas retornado en el mismo estado y ahí tenemos oportunidad de devolución de impuestos. Entonces les decía yo, de pronto siempre vamos a buscar que a través de los diversos programas que tenemos, entre otros, por ejemplo, el programa de promoción sectorial, nosotros podamos importar quizá mercancías ya con arancel cero y ya no tener que entrar en estas complicaciones de devoluciones de impuestos. Como sea, tenemos ese esquema que está vigente todavía y ofrece la oportunidad de que cuando nosotros hayamos hecho importaciones definitivas por las cuales pagamos el impuesto general de importación, pues poder obtener la ventaja de tener la devolución del impuesto pagado cuando comprobamos a la autoridad, pues que estas mercancías se fueron a la exportación. Ya les decía yo, bien transformadas o a través de el mecanismo de retorno al extranjero en el mismo estado. Ese es uno de los programas que tenemos vigentes. Otro de los programas que tenemos vigentes, pues es el programa de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, el famoso IMEX, pues que pues ofrece también ventajas, ofrece oportunidades a las empresas. Y cuando digo ventajas, son ventajas que hoy día todos sabemos que tiene ventajas condicionadas, ¿no? Tiene ventajas condicionadas porque lo que antes ofrecía el programa IMEX o el programa de importación temporal era que, pues, que no pagáramos el impuesto general de importación a la entrada de las mercancías. Hoy podríamos no pagarlo, pero está condicionado a circunstancias, más adelante las vemos, y teníamos la posibilidad de no pagar el impuesto al valor agregado también, pero pues a partir del 2015 con la reforma fiscal, ahora también las importaciones temporales se sujetan al pago del impuesto al valor agregado y pues ni modo, tenemos que pagar el impuesto al valor agregado o ser una empresa que esté certificada en materia de IVA e IEPS, pues para no hacer este pago del impuesto y obtener un crédito fiscal por parte del sistema de administración tributario, ¿no? Otro de los programas que sigue vigente hoy día es el programa de promoción sectorial. El programa de promoción sectorial nos permite hacer importaciones de mercancías que incluso de manera temporal o definitiva, que van a ser sometidas a procesos de elaboración, transformación en territorio nacional y que con eso tendríamos oportunidad de acceder a tasas arancelarias más bajas que las que tiene la tarifa del impuesto general de importación. Hay 24 sectores en el programa de promoción sectorial donde nosotros podríamos escoger las mercancías que vamos a incorporar a nuestra operación, ya sea de transformación y pues obtener tasas arancelarias de importación bajas. Y esas serían las ventajas que tienen estos programas de fomento. Y por ahí, de pronto, también algunas personas hablan acerca del mecanismo de la regla octava como un programa de fomento. Realmente no es un programa de fomento el esquema de la regla octava, que más adelante platicaré, es el esquema de la regla octava es una medida de facilitación administrativa y fiscal que la autoridad tiene para efectos de complementar pues la operación del programa de promoción sectorial. Ya lo estaré platicando. Les decía yo, tiene una parte normativa muy importante que tiene que ver con el manejo de las reglas en materia de clasificación arancelaria y que, bueno, asociado a la ventaja de un permiso de importación, pues podríamos importar mercancías con un arancel 0% también cuando se trate de empresas que son productoras. Entonces, ese es
Ese es el tapete donde se encuentran los pilares de los programas de fomento al día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿De qué tenemos que ser conscientes cuando tenemos estos programas en nuestra empresa, cuando los administramos o cuando queremos acceder a ellos? Bueno, nosotros tenemos que tomar en consideración que, pues, qué es lo que establece la legislación en materia aduanera. Entonces, no hay de otra. Tenemos que recordar lo que dice el artículo primero de la ley aduanera, porque nos dice aquí que todas las personas, o bueno, por lo menos las que tengan contacto con el comercio internacional o las que tengan contacto con las mercancías que se importan, están obligadas al cumplimiento de las disposiciones que están contenidas en la propia ley aduanera y las demás que tengan que ver, pues, con la entrada y salida de las mercancías. Y algo interesante también es que la propia ley aduanera dice que el Código Fiscal de la Federación se va a aplicar de manera supletoria a lo dispuesto en la ley aduanera. Este es un punto bien interesante porque todas las personas que sean quizá los propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualquier persona que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior, se refiere a la entrada y salida de las mercancías, pues están obligados al cumplimiento de la ley. Y una cosa bien importante es que para estas actividades o para estas personas que se involucran en el proceso de entrada y salida de las mercancías, no pueden olvidarse que todas las actividades que están teniendo seguramente podrían tener una implicación de carácter fiscal y que, bueno, pues la autoridad está al pendiente de esto, ¿no? Entonces, como nunca, hoy día la autoridad fiscal pues ha atendido redes importantes para conectar pues las actividades que realizan los contribuyentes al introducir mercancías, al vender mercancías, al transportar mercancías, al importar mercancías o incluso transferir mercancías en diversos regímenes. Para todo, la autoridad hoy día en la parte fiscal ha establecido un concepto importante que se llama aquí materialidad, porque la autoridad necesita saber exactamente por qué razón se dieron a ciertas actividades en relación con la compra o venta de mercancía o traslado de la mercancía, o se necesita la autoridad encontrar la razón de ciertos negocios que la empresa hace, y para eso pues nos recuerda que el Código Fiscal pues va a estar al pendiente de esas circunstancias. Recordemos que al día de hoy pues el Código Fiscal y las reglas de la miscelánea fiscal nos están obligando, por ejemplo, incluso cuando tenemos tránsito de mercancías o cuando transportamos mercancías, a poder normar nuestras actividades a través de los CFDIs, ¿sí? Y ahora nos dice, mira, si vas a transportar mercancías que es de tu propiedad, pues emite un CFDI de traslado, pero si tú realizas el proceso de servicio, pues entonces para ti será un CFDI de ingresos, pero también vas a poner el complemento de carta aporte, etcétera, ¿no? La idea es que todos estos elementos contribuyen a que se establezca el concepto de materialidad de las operaciones, ¿no? Y aquí puse una definición de este concepto. Dice, materialidad es el conjunto de elementos objetivos y documentos públicos y privados que sirven como soporte para demostrar que las operaciones fueron efectivamente realizadas. La autoridad, en términos de estos elementos de carácter fiscal, va a buscar que entre las operaciones que tienen las empresas, ya sea en territorio nacional o incluso con las que se tienen en el extranjero, pues se tengan todos los elementos que permitan acreditar que esa operación realmente se realizó y que está cumpliendo con los parámetros descritos por el propio Código Fiscal y las legislaciones correspondientes, ley aduanera, reglamento, la ley del IVA, incluso ley de impuesto de la renta, para pues acreditar que esa mercancía pues es una mercancía bien hecha en territorio nacional. ¿A qué me refiero? Bueno, la materialidad implica que estemos al pendiente de con quién
o a quién le adquirimos mercancías o incluso a quién le vendemos mercancías, ¿sí? Aquí es posible que nosotros tengamos contratos de abastecimiento o quizá tengamos órdenes de compra o quizá no las tengamos, pero tengamos un padrón de clientes y proveedores pues que van a tener sentido cuando realizamos operaciones de comercio con ellos, independientemente de que sea comercio exterior o no. Y pues ahí entonces habrá comprobantes que demuestren la adquisición de las mercancías. O, por ejemplo, para las compras de activo fijo, bueno, pues necesitamos tener documentos que acrediten la compra o incluso cuando no adquirimos ese activo fijo, si es que fuera así, pues los documentos que acrediten que esa mercancía puede estar en nuestro almacén o nuestra planta, teniendo, pues haciendo las actividades necesarias respecto de la naturaleza del bien. O, por ejemplo, justificar la renta de una maquinaria cuando no tenemos un contrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea del esquema de materialidad es que nosotros nos demos cuenta que independientemente de la necesidad de realizar gastos en relación con estas mercancías, deberá haber documentos que soporten ese propio gasto que permitan que ese gasto demuestre que era necesario para las actividades de la compañía y de esa manera entonces pues estaremos justificando para la autoridad a través de pues documentos y operaciones quizá de transferencias bancarias y demás, pues que esa operación es correcta y entonces en consecuencia la autoridad quizá nos permita deducir esa mercancía para el efecto de impuesto de la renta o nos permita acreditar el impuesto al valor agregado o trasladar el impuesto correspondiente, etcétera. Entonces, de eso se trata, de que el cumplimiento se dé en relación con los documentos que tenemos en la compañía bajo resguardo que acreditan pues cada una de las actividades que estamos ejecutando, ya sea en relación con servicios adquiridos, en relación con devoluciones y compensaciones de impuestos, porque la autoridad va a saber, dado que ahora los comprobantes o comprobantes digitales, el CFDI, pues tiene ciertos nodos que van a darle sentido a la forma en que registramos esa compra o venta en nuestra contabilidad para quizá los efectos de solicitar devoluciones de impuestos, por ejemplo, el IVA, ¿no? Si estamos declarando compras en el extranjero y compras nacionales y aparte tenemos exportación, a lo mejor nosotros pensamos que de manera natural los saldos que resultan de cuando compramos y pagamos IVA y cuando vendemos y que no trasladamos IVA, pues son directamente un saldo a favor derivado de la operación de comercio exterior, pero a lo mejor con los complementos y demás, la autoridad dice, pues no es así y me tienes que integrar tu contabilidad de esta manera para efecto que yo te pueda devolver impuestos. Entonces, la idea es que podamos tener esos documentos que permitan acreditar la naturaleza de la operación que estamos haciendo, demostrar la autenticidad de las operaciones y para que la propia autoridad, si se tratara de devolución de impuestos, pues haga lo propio en relación con pues la misma devolución, es decir, que determine que procede la devolución y pues haga el depósito correspondiente. ¿Qué más elementos permiten demostrar esta materialidad? Bueno, pues les decía yo, las órdenes de compra, quizá reportes también. Recuerden que parte de las obligaciones que tenemos con los programas es en el caso, por ejemplo, de la industria maquiladora, en el caso de la IMEX, bueno, recuerden que la empresa tiene obligación de tener un control de inventarios registrados en contabilidad que permita acreditar en cualquier momento o en todo momento cómo es que las mercancías que quizás importaron de manera temporal se están utilizando y cuál fue el proceso que se hizo y al final de cuentas cómo se retornaron. Recordemos que en el caso del IMEX tenemos plazos de permanencia para las mercancías y aquí pues es importante también acreditar pues, la correcta importación de estas mercancías pues para aplicar los plazos concretos que pues el régimen nos está estableciendo, ¿no? Y de ahí tenemos que mandar reportes también, ¿no? Reportes de descargos, porque a lo mejor somos una empresa que está certificada en materia de IVA y EPS, y entonces tenemos que mandar reportes de cumplimiento conforme lo dice
el anexo 31, quizá de manera mensual o manera bimestral, para comprobar que aquello que se importó, por lo cual teníamos un crédito fiscal, fue retornado en tiempo y la autoridad va a ir descontando con las exportaciones, pues el crédito fiscal que hubiéramos tenido, ¿no? ¿Qué más? Pues notas de entrada al almacén y pues de salida también, por supuesto. Controles de inventario, ya platiqué de esto, los FDIs para adquisición, venta y traslado de mercancías o incluso pólizas de seguros, por decir algo. Todos estos elementos van a constituir los elementos de prueba que acreditan la materialidad de los actos que la compañía está teniendo. Por supuesto que pueden detenerme cuando haya alguna duda, algún comentario que hacer, y si voy rápido también díganmelo para tratar de bajar un poco la velocidad, porque lo que pasa es que de pronto es mucha información y quisiera abarcarla toda, y bueno, pues ustedes ya me dirán, ¿sí? Entonces, hablamos de la materialidad, no tenemos que olvidar esta parte. Ahora, dependiendo del área donde estamos, generalmente el área de comercio exterior, pues es un nodo del área de finanzas, aunque no es finanzas y tampoco es contabilidad. A veces incluso el área de comercio exterior lo ponen con el área de logística y menos tiene contacto con el área de finanzas o contabilidad o el área fiscal de la empresa. Pero aquí es bien importante que nosotros como participantes de esta cadena de operación de comercio exterior podamos tener un contacto franco con el contador, con el fiscalista, quizá con el área legal, porque muchos de los elementos que van a darle sentido a la materialidad y le van a dar sentido al propósito de la comprobación de las operaciones, quizá no se manejan directamente en el área de comercio exterior. Y entonces es probable que el área de, no sé, bueno, no es probable, el área de contabilidad o el área de ventas es la que transmite los FDIs para cuando hace ventas, pero a lo mejor de pronto, como no tiene contacto con comercio exterior, haya algunos elementos que no se transcriban como obligaciones o como leyendas en los FDIs, y entonces quizá esa operación sea una operación de riesgo para, pues ante una visita de verificación o ante un requerimiento de información por parte de la autoridad en materia de comercio exterior. Ya lo estaríamos viendo. Entonces, aquí la propuesta es que sea como sea, haya sido como haya sido, o sea como sea, les decía yo, pues tenemos que tener un poquito de empatía por las demás áreas, sea que seamos el área de contabilidad, bueno, pues en el área de comercio exterior, y el área de comercio exterior, pues acercarse con el área de contabilidad o incluso con el área legal, porque ya estaremos viendo que de pronto parte de las obligaciones o gran parte de las obligaciones que tenemos que cubrir y que afectan la operación de comercio exterior, pues no son responsabilidad exactamente del área de comercio exterior, sino de otras áreas, aunque es el área de comercio exterior quien controla ese tipo de registros o padrones que tiene de manera cotidiana, ¿no? Entonces, es importante estar al pendiente de esta relación, pues para poder tener pues datos y justificaciones ante la autoridad cuando sea necesario, ¿no? Entonces, aquí hablamos del objeto, de la materialidad de las operaciones y que tendrían un buen sentido para el área sobre todo de contabilidad, para el área fiscal, ¿sí? Pero que son de actos derivados de operaciones de comercio exterior. Entonces, les decía yo, dentro de la empresa deberíamos tener pues una buena interacción con el área de planeación, por ejemplo, incluso con el área de ingeniería, compras, importación, exportación, incluso recursos humanos y contabilidad, porque estas áreas son las que van a ir proveyendo información para ir armando nuestros expedientes de comercio exterior en la empresa. Recordemos que, como lo cita la propia ley aduanera, para los efectos del comercio exterior, nosotros tenemos que tener expedientes de manera electrónica o digital que permitan la comprobación de las actividades que estamos desarrollando en la compañía. Recuerden también que dentro de las actividades que tiene de fiscalización la autoridad está, por ejemplo, las revisiones electrónicas y pues las cartas de invitación, ¿no?
incluyendo las visitas, ¿no? Pero de manera fácil, la autoridad ya cuenta con toda la información relativa a las operaciones que estamos realizando.